Aprendiza de bruja. Mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Hoy les presentamos el capítulo número 35. Sexo brujo. Amor brujo. En nuestros encuentros íntimos, Carlos me explicaba sus pintorescas teorías sexuales con todo lujo de detalles. La premisa fundamental de su magia sexual es que producía un silencio interior como el del zen. En alguna ocasión llegué a notarlo. Tras hacer el amor, me sentía sosegada y agradablemente somnolienta. Desde luego, supongo que esto también le ocurre a la gente normal. Pero Carlos insistía en que el esperma de un nahual era pesado y en que si una discípula no estaba preparada, podía serle peligroso, agitarla e incluso enfermarla. La magia sexual, decía, es el camino más rápido para conducir a un discípulo. El esperma pesado era corrosivo para la humanidad, un ácido que quemaba la naturaleza humana, transformando a la receptora en una bruja. Cuando Carlos tenía un orgasmo, me repetía la orden de que tirase del esperma hacia el cerebro, lo cual iba a alterar la composición de mi mente. Dijo que por haber hecho el amor con él, yo ya era una bruja y que el hombre que en adelante hiciese el amor conmigo recibiría beneficios mágicos. Una especie de pase libre, acceso al infinito y a la libertad. Yo lo llamé Programa de Kilometraje Plus, pero no le hizo gracia. Para los discípulos masculinos, explicó que la mujer nahual podía conducirlos al silencio interior mediante el coito. Carlos se refirió a las teorías sexuales expuestas en el libro de Taisha, diciendo que los hombres normales dejan filamentos de energía en el útero de la mujer con cada eyaculación. Florinda me informó rudamente de que Carlos esto se lo inventó para tenerla ocupada y también porque ella era una mojigata. Dichos filamentos los llamaba gusanos e iban drenando a las mujeres durante toda su vida, mientras los hombres se alimentan vampíricamente de ellas hasta el fin de sus días. Cada nueva eyaculación encendía automáticamente los antiguos filamentos de la mujer, alimentando a todos sus compañeros sexuales previos y dejándola a ella negativamente afectada. Esa es la razón, explicó, de la indiferencia general de las mujeres. Incluso contando con el inmenso poder de nuestros dos cerebros, siendo el útero el segundo, las mujeres estábamos tan cansadas que dejamos que los hombres manden en el mundo. El único remedio eran 7 años de celibato y el ejercicio de recapitulación, o el sexo con el nahual. Cualquiera de las dos opciones debería ir seguida de toda una vida de celibato si se deseaba acumular la energía para recorrer el camino de vida y muerte del brujo. Carlos podía tener varias eyaculaciones, 3 o 4 en rápida sucesión. A mí, y al final, también a quienes asistían a sus apariciones públicas, me explicó que antes de conocer a don Juan, era un hombre corriente, de un solo orgasmo. Nada, un chorrito y fuera. Me dijo que un día don Juan le envolvió el pene con unos paños empapados en hierbas que cambió a diario durante 3 días. Carlos sintió que sus genitales se expandían enormemente hasta los pies. Cuando le retiró los paños, tenían el mismo aspecto de siempre, pero ahora poseía poderes eyaculatorios múltiples.
Sobre el orgasmo clitoridial se mostraba burlón. Lo consideraba débil e insípido, aunque no lo ignoraba completamente. Creía que casi todas las mujeres y hombres eran frígidos, que todos éramos propietarios de una barra de energía, que seres de otros mundos nos habían roto, causando efectos dañinos en el sexo humano corriente. Esta barra rota impedía que las mujeres experimentaran orgasmos vaginales profundos y que los hombres no tuvieran lo que era su derecho de nacimiento, el orgasmo múltiple. Las barras de energía de las mujeres ofrecían un aspecto sencillo a sus ojos de alguien que ve una barra recta de varias pulgadas de longitud que cruzaba el vientre. Las de los hombres, sin embargo, eran complejas y delicadas. Recordaban la forma del cuello y pico de un cisne. Se trataba de unas estructuras más fáciles de quebrar que el de las mujeres y más difíciles de reparar. Un conocido de Carlos de su época universitaria en la UCLA, que prefiere conservar el anonimato, me contó que en los 70 su línea de seducción era algo distinta. En lugar de reparar la barra de energía, se ofrecía a implantar el nahual. Otra expresión era penetración chamánica. Tenía el don de percibir lo que la otra persona deseaba escuchar, recordaba a este conocido. Su comportamiento impredecible, su inaccesibilidad, etc., desencadenaba en algunas personas un vivo deseo de ir en pos de él. El refuerzo intermitente siempre conforma y controla el comportamiento mejor que las gratificaciones continuas. De hecho, sus movimientos eran convencionales, una mera variante de besos en la mano, ramos de flores y serenatas, seguidos de no hacer ni caso, seguido de una completa reaparición con una atención total. Dicho comportamiento llegaba al extremo de repartir chucherías, anillos y licencias de boda para impedir que las señoras se lo hiciesen pasar demasiado mal. Quería gustar, soltar sus monólogos y cuando no estaba aterrado por algo o por alguien, normalmente una persona de cuyos conocimientos planeaba aprovecharse, era muy divertido. Un imitador cruel. Necesitaba desesperadamente que se le prestase atención y justificar lo que fuera que estuviese haciendo. Su necesidad de adulación era tremenda. Cuando en sus charlas Carlos hablaba de temas sexuales, los lectores de Castaneda se preguntaban por qué toda esa información vital no constaba en los libros. Florinda me dijo, si hubiésemos admitido que teníamos relaciones sexuales, es de eso de lo que todo el mundo se habría puesto a hablar. Irónicamente, observé el hecho de no abordar dicho tema. Despertaba esa misma curiosidad que los brujos intentaban evitar. Al predicar públicamente el celibato, el nahual confinó a los hombres en un círculo vicioso. Se burlaba cruelmente de los que se resistían a las mujeres atractivas y no aprovechaban las oportunidades que se les presentaban tratando de ser un buen guerrero. Es un enigma que ha tenido que ser devastador. Para él, un personaje divertido predilecto era su abuelo, fallecido hacía largo tiempo, el cual, cuando era niño, le enseñó lo siguiente: no te puedes follar a todas las mujeres de este mundo, pero puedes intentarlo. Carlos proclamaba que esta filosofía le parecía aborrecible y patética, pero hacia el final de su vida se vio claramente que la había seguido. Mooney estaba convencida de que Carlos había seducido a más mujeres que nadie en la historia. ¿Más incluso que Wilt Chamberlain?, pregunté escéptica. Se rió. Wilt no le llega ni a la suela del zapato. Constantemente había expulsiones de hombres y mujeres de las clases y siempre del círculo más íntimo, si se descubría que habían mantenido relaciones sexuales.
Un aprendiz le dijo a Castaneda que solía ir con prostitutas y aparentemente dicha actividad se le permitía por cuanto supuestamente no había lazos emocionales. Toda esta contradicción surgía de una perversa terquedad a lo Jekyll y Hyde en Carlos, o se trataba de una técnica pedagógica. O bien era su codicia y su narcisismo lo que le permitía racionalizar su propia necesidad y adicción a las conquistas y a la conservación del poder gracias a la prohibición de que se formasen parejas. Florinda alimentaba las hogueras de la confusión. En todo caso, la mía sí, haciendo bromas sobre la media docena de hombres que había en el grupo. ¿Pero qué hombre de verdad se plegaría a estas condiciones?, se mofaba. Coño, si es que no hay huevos. En privado, y comida por la culpa, nunca dejé de estimar las alegrías del cortejo y el galanteo, mientras fingía comulgar con mis maestros que insistían en que aquello era el azote de la humanidad. Tras algunos meses como amante del Nahual, me resultaba imposible negar que estaba siendo receptora de un enorme mensaje muy mezclado. Por un lado, Carlos me había hecho jurar que nunca permitiría que ningún humano ponzoñoso entrara en mi cuerpo. Al mismo tiempo, me aseguraba que yo ya era una bruja de pleno derecho, que podía curar energéticamente a los hombres con mi poderoso poto y conducirlos a realidades alternativas. Me sentía a ratos limitada y a ratos todopoderosa, y mayormente confundida. Lo más difícil de todo era la prohibición absoluta de preguntas. Tenía que contentarme con las exclamaciones admirativas de Carlos. Ese, mamita, es un poto poderoso. No te imaginas en qué te has convertido. Con más frecuencia que lo contrario, Carlos y yo hacíamos el amor con tanta pasión que nos agotábamos el uno al otro. Esos fueron los momentos más dichosos de mis 9 años en el mundo de la brujería. Pese a nuestros conflictos de personalidad y a que yo cada vez lo irritaba más con mi irreverencia respecto a sus normas y caprichos, que se asemejaban a los de una secta, sexualmente nos llevábamos de maravilla, lo cual creó un vínculo muy sólido entre nosotros. Quizás no haya nada más misterioso que la química sexual. Mooney decía que como amante suya estuvo 4 años sin sentir nada. Al final, algo cambió y sintió el placer que tanto había esperado. Y entonces, sus hombros se aflojaron con aquel doloroso recuerdo. Su pasión por ella disminuyó. Florinda, por su parte, afirmaba que siempre se había quedado perfectamente satisfecha. Posteriormente, oí que algunas de las amantes de Carlos habían intentado cerrar los ojos y pensar en el infinito, pero que otras estaban excitadas y cariñosas. ¡Qué bestia! ¡Eres una bestia! Nos vamos a matar el uno al otro. Carlos se reía mientras nos derrumbábamos, abrazados. A menudo me machacaba con nuestra boda en Las Vegas. En una de esas suites horrorosas con una bañera en forma de corazón. Más adelante, cuando parecía que iba a ser algo muy complicado, sugirió el juzgado de Santa Mónica, pero la ceremonia nunca se llegó a celebrar. En una ocasión, me sacó de la clase de los domingos, dejando a Astrid enseñando a los alumnos los movimientos mágicos, y me dijo, con más intensidad de la que ya era normal en él: Elisita, he visto estrellas. No lo de la expresión esa tan tonta, sino que de verdad he visto estrellas. Sus ojos marrones relucían. Me da vueltas la cabeza y ha sucedido algo que nunca antes había sucedido. Nunca en mi vida.
¿Sabes cómo ponen los huevos los esturiones? Ponen las huevas en hileras. Bueno, pues eso es lo que he hecho. He puesto huevos en tu vientre, una hilera tras otra de huevos de energía. Se van a incubar durante el resto de tu vida, soltando explosiones de energía de pura conciencia. Y tu vientre ha aceptado la energía. No sabía que era posible. Ahora eres mi mano derecha, más cercana a mí que nadie. Hoy casi no me tengo de pie. Me has dado una paliza de muerte. Entonces hundió su rostro en mi pelo. Nunca me he sentido tan cerca de nadie, amor. Soy tu esposo, tu hombre. Carlos rechazaba toda reafirmación sexual por mi parte. Procuraba mantener el control total en su dormitorio, lo mismo que en el resto de ámbitos de su vida. Mooney me contó que a una de sus alumnas más íntimas casi la expulsó por haber intentado ponerse encima. No es que Carlos no disfrute cambiando de posturas, todo lo contrario, pero la elección de una u otra no dependía de su pareja. Una vez adaptada a su necesidad de control, disfruté de sus múltiples humores, sin saber nunca con qué Carlos me iba a encontrar cuando entraba en su habitación. Había el Carlos tierno, el tranquilo, casi tímido, que susurraba palabras cariñosas en español. El amante ardiente, que me mordía el cuello y los labios. El macho impaciente que apenas me besaba. Y el Carlos, que me miraba a los ojos. El lánguido hedonista que me acariciaba durante horas y horas. Juguetón y feroz sucesivamente, hasta caer dormido en mis brazos. Tras haber vivido algunos meses en Los Ángeles, Carlos me empezó a cortar el pelo. Una señal de la intimidad más honda, pues el pelo posee un significado muy especial para los brujos. Una vez empezaba a cortarle el pelo a una discípula, ya no se lo podía cortar en ningún otro sitio, ni incluso pedirle a él que se lo cortara. Carlos me dijo que el pelo contenía nuestra historia personal, que la atrapaba y que nos refrenaba de volar. Retocar el pelo era restaurar la levedad y la libertad. Cada cabello de mi cabeza era una antena para la percepción y era más sensible cuando estaba corto. Afirmaba haber sido peluquero profesional y yo me lo creía, sus cortes eran geniales. A veces alguna mujer me había abordado yendo por la calle y me había preguntado a qué peluquero iba, que tenía que conocerlo. Una pregunta que apenas podía responder. El instrumental de peluquería del Nahual estaba pasado de moda. Una máquina de afeitar eléctrica ya añeja y unas tijeras que tenía en mucho aprecio. Carlos colocaba un taburete elevado en su exiguo aseo rectangular. Y mientras cortaba, yo fijaba la vista en el taburete y en el balde que guardaba en la bañera, preguntándome si también bañaba a otras amantes con agua de romero, como alguna vez me hizo a mí. O bien miraba la ducha, sin puerta, en donde tenía ordenados sus zapatos en pulcras hileras. En el alféizar había un quemador de incienso, y aunque nunca percibí su aroma, siempre vi cenizas. Junto a él había un gran bol con librillos de cerillas. Supuse que eran para practicar la técnica de las cerillas. Se trataba de una meditación secreta que se le enseñaba al círculo íntimo. El practicante enciende una cerilla y observa la llama, imaginando que atrae su luz hasta el tercer ojo. Luego deja que la llama siga consumiendo la cerilla. No hay que hacerlo con cerillas de madera, pues provocan un calor demasiado intenso y entonces moja la punta ya quemada sumergiéndola rápidamente en un plato de agua fría y coge la cerilla con los dedos, sosteniéndola por esa punta que ahora
ya puede tocar. Cuando la llama sigue quemando lo que queda, se atrae la energía restante de nuevo al tercer ojo, hasta que la cerilla se consume por completo. Se decía que la primera cerilla iluminaba la mente y que la segunda limpiaba el corazón. El propósito de mayor calado era aportar el silencio interior. Durante el corte de pelo, la conversación se reducía al mínimo. Carlos se concentraba intensamente. Era maravilloso verlo concentrado, tanto si estaba cortando el pelo, haciendo el amor o mirando una película. Su atención era total. Carlos me cambiaba de peinado cada vez. Mi predilecto era un corte muy corto, casi al rape, hecho con una maquinilla eléctrica que sacaba el mejor partido de mis rasgos. Una vez, sin embargo, cuando Carlos se enteró de que tenía que asistir a una reunión de trabajo, primero me regaló unos pendientes antiguos de zafiro afiligranados para protegerme en todos los temas de trabajo. Y luego apenas me retocó el pelo. Su teoría era que así parecería profesional, pero que no les resultaría amenazadora a los hombres. Yo valoraba su estrategia, pero me quedé muy decepcionada, pues al cabo de una semana ya necesitaría un nuevo corte y ahora volvía a ser la última de la fila. Florinda era mi mediadora. Insistió, suplicó, incordió para que Carlos me cortara el pelo. A veces me crecía tanto y con tanto desorden que tenía un aspecto horrible. Yo me lo alisaba con mucha laca o me lo recogía en una coleta. Carlos me miraba apreciativamente en clase y decía: «Tenemos que cortarte el pelo, chola». Pasaron los meses. Cuanto más corto era el corte, más contenta yo estaba, pues ello me procuraba unos meses de liberación de mi ansiedad con respecto a mi melena de rizos salvajes. «Me encantaría meterle mano a tu pelo», se lamentaba Florinda. «Pero él lo sabría, lo vería, aunque no fuera más que un retoque de nada, y nunca me lo perdonaría». Una vez, desesperada, me acerqué disimuladamente a un miembro de la clase de los domingos que era peluquero y le supliqué que me hiciera un retoque lo más inocuo posible. Nadie se dio cuenta. Al final le pedí a Astrid si podía salir un momento a cortármelo. Se escandalizó. «No lo hagas, eso afectaría tu energía. Yo nunca dejaría que nadie, salvo el nahual, me cortase el pelo. Además, si se entera, nunca más te lo cortará». Carlos no me dejaba barrer al acabar. Había algo inexpresablemente conmovedor en verle barrer delicadamente mis rizos y meterlos en el recogedor, negándose a aceptar mi ayuda. «Déjame hacerlo a mí». Le sonreía, alargando la mano hacia la escoba. No, preciosa. Tú relájate». Carlos estuvo lidiando con mis rizos trasquilados hasta que el suelo quedó inmaculado. Luego examinó su trabajo orgullosamente, colocándome frente a un espejo y sosteniendo el otro para que me viera la nuca. «¿Eso? Ahora sí que pareces un auténtico duende. ¿Te crece tanto el pelo? Chica, estás preciosa. Venga, nena, vete a casa y descansa». Siempre me acompañaba a la puerta. Me daba un ardiente beso de despedida y me decía que lo llamase en cuanto llegara a casa. Así él sabría que yo ya estaba en cama, sana y salva. Después de hacer el amor y de cortarme el pelo, quería que descansara, pues ambas cosas consumen mucha energía. Estar con el nahual es muy cansado. Carlos decía que él me daba energía, pero con la misma frecuencia se refería también a la energía que yo le daba, muy en la tradición taoísta, en la que se cree que los fluidos de las mujeres producen un rejuvenecimiento en el hombre. Muni
coincidía en que él se recargaba con nuestra energía diciendo: 1.000.000 de taoístas no pueden estar equivocados. A veces, después de hacer el amor y dormir, me daba comida mágica para que me repusiera. Unos cuantos bocados de un asado que él había preparado, algunos higos de su jardín, un vaso de un oporto añejo. A veces me ponía sus grabaciones favoritas de las canciones de cuando era niño, o quizá piezas exquisitas de jazz de los años 30 o 40. En especial le encantaban los temas para saxo. Sin tener nada que ver con mi relación con el grupo de Carlos, en una ocasión me invitaron al The Phil Donahue Show, con 2 biógrafos más para hablar de la ética de escribir acerca de la vida sexual de los famosos. Me vi perdida en la rabia que el público le dedicó a otro de los invitados. Mi libro, escrito en colaboración con mi familia, describía escuetamente los amores de cientos de personajes famosos ya fallecidos. El populacho ansioso de linchar estaba muy centrado en contra de un autor, un adulador, que había escrito un libro sobre Elvis, el biógrafo Bing Crosby. Asimismo, se quedó a medio camino. Pero Carlos Castaneda, como ser sexual, es un tema totalmente distinto de los citados. Él hizo del sexo una parte activa de su filosofía. Sus escritos, sus conferencias y sus entrevistas abogando por el celibato y afirmando sobre el sexo que se trataba de una acción mágica. Un abordaje significativo de la vida, obra e impacto de Castaneda, quedaría incompleto sin un debate abierto sobre sus creencias relativas al tema y a su comportamiento. Si crees, como él proclamaba, que las únicas personas dignas de admiración son las que hacen lo que predican. ¿Qué otras figuras influyentes del siglo XX ocupan una posición histórica semejante? Me viene a la mente Ayn Rand, lo mismo que ese rey de los excéntricos, Bhagwan Sri Rajneesh. Posteriormente, averigüé que una persona del círculo íntimo procedía de su harén. Y quizás Simone de Beauvoir, Brigham Young y otros utópicos sexuales. Al cerrar la vía del escape sexual, en el mundo de la brujería, la masturbación estaba tan prohibida como el coito. Carlos podía observar y supuestamente dirigir la construcción de energía despertada por las prácticas de sublimación, la recapitulación y los pases de tensegridad. Yo no estaba interesado en dicho experimento. Y debido a todos nuestros conflictos y creciente incompatibilidad, Carlos y yo continuamos disfrutando de la intensa y poderosa atracción que sentíamos el uno por el otro. Ello se prolongó hasta mi expulsión de las clases, lo cual coincidió con su deterioro físico. La diabetes comenzó a manifestar efectos secundarios en su virilidad. Una vez, incapaz de entrar en erección, un efecto secundario de la diabetes, en estado avanzado, se puso furioso y exclamó: ¡Es culpa tuya! La frecuencia de nuestras visitas conyugales fue variando mucho con el transcurso de los años, desde vacíos que duraban meses hasta varias veces al día, pero al final, en los últimos años, parecieron fijarse en 1 de cada 10 días. Sobre las actividades de las otras mujeres era muy difícil recabar información. Yo sentía curiosidad. Algunas de las mujeres habían cesado por completo de tener relaciones sexuales con él. Al parecer, Claude fue su consorte favorita, la única de la que nunca se cansó. Se rumoreaba que otras habían pasado por un breve periodo de iniciación que implicaba 4 encuentros íntimos. ¿No era el 3 el número mágico para Carlos y para mí? Y que luego el sexo se dejaba de lado. Una mujer y yo estuvimos riéndonos, comentando lo mucho que disfrutábamos con él.
Ella había formado parte del grupo durante todo un año atraída por los libros, sin albergar la más mínima sospecha de que Carlos tenía relaciones sexuales. Un día, él la llamó para cortarle el pelo, pero en vez de ello, la metió en el baño de Romero e inició un acercamiento sexual. Ella se sorprendió, pero estuvo bien dispuesta. Florinda me dijo que no me impacientara, que no me preocupase. Una vez dijo que él había dejado de tener relaciones sexuales con ella durante 2 años, y yo me alarmé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se encogió de hombros. ¿Quién sabe? No me importó. Luego, un día quiso volver a empezar. Me repitió que Carlos había estado más de 1 década sin tocar a Taisha. Yo estaba horrorizada. Solo le había visto abrazarla románticamente una vez, en que le pasó los brazos por la cintura. Una de las cualidades de Florinda que más admiraba era su capacidad de hablar francamente de sus propios fallos. A veces, Florinda me contó que Taisha solía tratar de sacarle la verdad sobre sus relaciones sexuales con el nahual preguntándole: ¿Ah, sí? ¿Dónde fue que lo hiciste? ¿En la universidad? Sí, mentía Florinda. Me tiró al suelo tras unos arbustos. Flo meneaba la cabeza tristemente. Fui mala, Ellis, simplemente mala. Pero si una cosa no soy es celosa. Tenía mis dudas. Oh, sí que era mala, pero ya no. No me importa con quién está, ni con cuántas. Solo quiero mis 10 minutos. Soy avariciosa. Eso es todo. Un miembro del grupo me explicó que la violencia sexual en su infancia alcanzó tal extremo que se volvió frígida, un hecho que aceptó estoicamente. Evidentemente, Castaneda no había arreglado su barra de energía, si es que el orgasmo, por no mencionar los orgasmos múltiples, era la prueba demostrativa de la curación. A ella le importaba más la llamada de Carlos para darle las buenas noches que lo que hacían en la cama, y lo que más le gustaba es que la llamase hija suya. ¿No te llama también esposa?, le pregunté. A mí siempre me llama así. No, algunas somos hijas y otras esposas, explicó como quien le lee un texto a un colegial. ¿Y hermanas? A las brujas se refiere como hermanas. Ah, sí, también hay hermanas. Lo cierto es que Carlos le gustaba llamarme hija, aunque sobre todo yo era una de las esposas. Evidentemente, aquellos 2 papeles corrían parejos. Una y otra vez me decía en un susurro apasionado: eres exactamente como mi hija. Son intercambiables. No puedo distinguir tu poto del suyo. Únicamente hago el amor con 2 mujeres, contigo y con mi pequeña. Al resto ni las tocaría. En mi época de confusión frenética, le relaté todo lo anterior a Florinda, pues yo me creía todas y cada una de las palabras de Carlos con toda la fuerza que mi negativa podía reunir. Ella volvió la vista al cielo con un asco apenas disimulado. Amy, no son más que cuentos, nada más. Cuentos para tu deleite, relájate. Disfruta de cuando estés con él y no hagas caso de todos esos cuentos. Vale, si soy como su hija, como mínimo estoy en el mejor club, dije alegremente, ignorando el meollo de sus comentarios. O en el peor, dijo ceñudamente. ¿Claude, el peor? ¿Qué podía significar aquello? Cuando Carlos me reclamaba a su cama y estaba irritable o nervioso, yo solía romper el hielo susurrando: ¿Soy tu hija? ¿Quieres que sea tu hija? Eso normalmente lo animaba, aunque a veces tenía prohibido abrir la boca. ¡Cállate!, me ordenaba, colocándome en una postura u otra.
murmurando obscenidades en español y diciéndome que no tardaría en estar fecunda con un explorador, que arramblaría con todo lo humano, como el nacimiento de Claude había hecho con Mooney. Otras veces ordenaba taimadamente: «No hay nadie en casa, haz todo el ruido que quieras, haz mucho ruido». Y se ponía a proferir curiosos ruidos de animales y me pedía que los imitase. En una ocasión, se levantó y se puso a girar las caderas de forma circular. Se trataba de un momento sacado directamente de uno de sus libros, en el que el nahual Julián, uno de los dos maestros de Don Juan, hipnotizó eróticamente a una mujer que tenía que ser aprendiz, dando esos giros de cadera. A Carlos le gustaba decirme que yo tenía la sensualidad del nahual Julián. Se trataba de un cumplido de primer orden y, sin embargo, muy dentro de mí, percibía que Carlos sufría un terrible complejo de virgen puta. Parecía encontrar irresistible mi sensibilidad, pero eso mismo era motivo de castigo. «Eres tan sensual», decía. «Lo peor que he visto. Si seguimos así, nos vamos a matar el uno al otro. Lo juro. Eres una bestia terrible, carajo. Eres un animalucho, un duendecillo, mi piernuda». Yo empezaba a ponerme las medias apresuradamente, fingiendo que me marchaba, pero en realidad provocándolo. Carlos invariablemente me acariciaba las piernas y decía: «No te vayas. Uno más, tu marido quiere otra vez a su mujer. Ven aquí, mi mujer». Creo que nuestra pasión erótica, nuestra camaradería intelectual y nuestras mutuas tendencias psicológicas eran la auténtica cola que había entre nosotros. La fuerza del magnetismo animal, una expresión acertadísima, nos unía. Carlos acostumbraba a decir que el mundo tendría que haber seguido a Mesmer en vez de a Freud. Sin tal magnetismo no creo que hubiera sido capaz de hacer frente de ninguna de las maneras al mundo de la brujería. Posteriormente, indagué en la vida de Mesmer y me enteré de que había comenzado siendo un honrado profesor y que acabó como un gurú corrupto. Carlos, según creo, era demasiado culto para no saberlo. Cuando Carlos quería jugar a destrozar el ego entre las sábanas, disponía de un amplio repertorio. Mi primera gran conmoción fue cuando cogió el teléfono, me hizo callar y se puso a hablar mientras hacíamos el amor. La etapa siguiente fue hablar por teléfono sobre mí en esa misma tesitura. En una ocasión memorable, estuvo hablando largo y tendido con Beulah sobre Amy Wallace, la pornógrafa. Guido Manfred es otro pornógrafo. Son como dos gotas de agua exactamente iguales. Menuda pareja. El tercer nivel consistía en coger el teléfono y llamar a Claude. Solía ser ella. Luego librarse de mi cuerpo y llevarse el teléfono con su cable de 30 metros a la habitación de al lado, justo donde yo pudiera oír las obscenidades que le decía. Como mínimo, estaba un cuarto de hora al teléfono y el rato más largo que controlé mirando la esfera luminosa del despertador de la mesilla de noche duró 25 minutos. «Era mi hija», decía a veces cuando regresaba arrastrando los pies. Otras veces mentía. «Era mi agente». Su agente Simon se habría sonrojado de haber oído lo que yo había podido evitar oír. Al final, se cansó de esos jueguecitos conmigo. Supongo que mi umbral de escándalo se desplomó aceleradamente, así que optó por dejar el teléfono descolgado y dedicarse completamente a nuestro placer. Cuando las vírgenes excitantes, las frígidas y las lesbianas complacían a Carlos, sobremanera se mostraba fluido, por utilizar su propio vocablo mágico. Mi gran pasión por él, una combinación de ternura, lujuria, ilusión y timidez, mantuvo su interés largo tiempo. Se necesitaron incontables citas y años de ir construyendo una confianza.
Confianza que en su caso era posible, para centrarse en complacerse a sí mismo. Mi proceso de descubrimiento de que yo era parte de un harén, de hecho, fue muy lento, como ya he comentado. Mi rechazo a admitirlo se resquebrajó cuando una vez lo llamé desde Londres, a donde me había desplazado en un breve viaje por motivos de trabajo. Al fondo, pude oír las risitas de una mujer y Carlos chitándole. Pensé que iba a vomitar. ¿Qué ha sido eso?, pregunté enojada. ¿Qué ha sido qué? He oído a alguien. No es nada. Son tus oídos. Otra risita. Colgué y rompí a llorar. Con el tiempo, Carlos fue aún más cruel. Una vez, lo llamé porque quería hablar de algo. Él repuso, ahora no puedo hablar. Estoy realizando una profunda, pero que muy profunda exploración. Entonces, se oyó una risa femenina mientras me colgaba el teléfono. Nunca logré entender ni su crueldad ni las risitas de las mujeres. Yo nunca decía ni pío cuando él se ponía al teléfono. No deseaba herir a nadie, solo que él fuese un chamán de una sola mujer. Habrá lectores a los que las historias sobre la vida sexual de Castaneda les resultarán fascinantes, a otros ofensivas, a otros excitantes, etc. Yo creo que es fundamental contarlas por varios motivos. En primer lugar, hay una pregunta que se me suele hacer. ¿Por qué una mujer inteligente como tú permaneció en una situación en la que cada vez con más intensidad se violaba tu sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal? Estaba la fuerza de mi pasión por Carlos. Y no solo eso, estaba la aventura, los rituales mágicos exóticos, la eufórica sensación de saberse inmersa en la vanguardia de la evolución. Estaba el orgullo que sentíamos como grupo por ser amorales. La moralidad formaba parte del orden social y nosotros nos situábamos más allá de ella. La moralidad era para los aburridos. Y aunque me pasé años sin reconocerlo, en mi educación había un lado oscuro que me hacía esperar que un hombre me tratara mal. Yo crecí en un entorno familiar de infidelidades y secretos inconfesables. Y como explican Kramer y Alstadt, muy a menudo los que se veían afectados no se podían concebir a sí mismos como sujetos de una manipulación autoritaria. Más bien se veían como unos auténticos aventureros espirituales que no temían abalanzarse contra los límites de lo convencional. Para ellos, el mero hecho de ser capaces de ir más allá de las restricciones sociales era un signo de liberación. Asimismo, eso es lo que el gurú les decía, que tantas personas descontentas e innovadoras fuesen seducidas inconscientemente y llevadas a la sumisión y la conformidad, solo visible a los ojos de otros, indica lo profundo de la sensibilidad de la gente ante el control autoritario. Personas a las que se controla perversamente están convencidas de que son más libres que nadie. El mensaje subyacente es que se encuentran en la vanguardia de la evolución. Yo no fui capaz de mirar honestamente aquel mundo en el que tan devotamente me había introducido hasta que la enfermedad final de Carlos se agravó y nuestros encuentros íntimos finalizaron. ¿Había realmente magia sexual en los extraños y profundos sentimientos que experimentaba tras mantener relaciones sexuales con él? Aquellos momentáneos silencios mentales eran la prueba de la magia sexual y de las horas de recapitulación, o se trataba de una forma de lavado de cerebro y autohipnosis. ¿Por qué no duraban? ¿Era un fallo de mi dedicación o tenía que ver con las limitaciones inherentes a las técnicas? ¿O es que la magia sexual era simplemente pasión? ¿Existe una magia sexual mayor que la que crean dos amantes, perdido cada uno en el otro? Sean estos el nahual y su discípula, dos adolescentes enamorados o una pareja tras 50 años de matrimonio. A veces me parece muy notable que mis hondos sentimientos por Carlos persisten con tanta intensidad.
Pese a todo lo que he aprendido acerca de lo perverso de una relación sexual entre un gurú y su discípula, todavía lo amo y lloro su pérdida. En sus últimas semanas, oí a Mooney contestar una llamada telefónica de Florinda. Al parecer, una persona deliciosa estaba cumpliendo con las funciones de calentarle la cama ese día, porque Mooney murmuró: se merece esas carnes. Me vienen a la memoria las palabras de Kramer y Alstadt. Los gurús, abiertamente promiscuos, utilizan su poder para crear el equivalente de un harén para su propio placer. Sus excursiones sexuales las suelen camuflar con palabras tales como enseñar u honrar a sus discípulos. Honrar a un discípulo mediante el sexo es una forma descarada de dominación. ¿Cómo podría un discípulo rechazar a quien está comprometido a servir y obedecer? Un famoso gurú tenía una alcahueta. Dicha discípula, posteriormente profundamente desencantada, se describió a sí misma diciendo que había sido su chula. Cuando le preguntaron de qué manera se justificaba ante sí misma, dijo que en aquella época pensaba que él era divino y que Dios lo puede hacer todo. Además, se entregaba tanto que se merecía cualquier cosa que fuera necesaria para hacerlo feliz. Esto fue una narración de Energía Fina y una producción de Chavenato. Uniendo intento para caminar la ruta del autoconocimiento. ¿Ustedes qué piensan? La intimidad es solo cuestión de dos, o en pos del conocimiento hacerla pública. Arquetipos se muestran, arquetipos se develan. Es hora de tumbar y quebrar los ídolos.